Amigos, sean bienvenidos a este espacio de entrevista de su portal de noticias Cactus 24. Les saluda Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. En esta oportunidad vamos a revisar cuál es la realidad y el futuro a corto plazo de la industria petrolera del país. Para ello nos acompaña José Toro Hardy, economista y es director de Petróleos de Venezuela. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, encantado de poder conversar una vez más. Así es. Doctor, el tema petrolero, bueno, está en la palestra nuevamente en el país, ¿no? Un poco porque, bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su mensaje el pasado 15 de enero a la Asamblea Nacional, aseguró que este año se van a llegar a a los 2 millones específicamente de barriles, la producción de 2 millones de barriles de petróleo por día. Con una infraestructura tan deteriorada, doctor, con toda esta crisis por la gasolina, la falta de profesionales preparados para llevar adelante todo este tipo de procesos, ¿es factible en un año llegar de 681.000 barriles diarios, que fue la cifra que dio la OPEP en su último informe, a 2 millones? Mi impresión es que eso no es posible. Si nosotros revisamos la historia petrolera de Venezuela, el mayor aumento que hemos tenido a lo largo de toda la historia fue en 1997-98, cuando con una inversión altísima, toda aquella que venía de la apertura petrolera, logramos aumentar 190.000 barriles diarios. El presidente nos está planteando, en un año me refiero, en el año 2022, el presidente nos plantea que en ese 2020, perdón, en 1997-98 logramos aumentar 190.000 barriles diarios. Fue una cifra récord. El presidente nos plantea de que en el 2022 vamos a llegar a 2 millones. Eso implicaría aumentar ¿cuánto? 1.300.000 barriles por día. Más o menos. Eso, el país del mundo que ha logrado mayores aumentos en un solo año fue los Estados Unidos, cuando una inversión altísima, cuando se estaba poniendo toda en funcionamiento todo el petróleo de Lutitas, todo el petróleo de Quito, lograron aumentar 1 millón de barriles diarios. Eso no lo ha logrado ningún otro país del mundo y me parece difícil pensar que Venezuela pueda alcanzar. Claro, y si tomamos en cuenta que estaríamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no, doctor? Que tendrían que tener a mano para esta inversión. La pregunta es de dónde saldrían esos dólares y principalmente quien los producía antes era la industria petrolera. Cierto. Mira, nosotros hemos estimado que se requeriría entre inversiones y gastos. Hago la diferencia porque los gastos vienen de la propia operación y las inversiones son dinero fresco. Se requerirán unos 25.000 millones de dólares por año, cada año, durante los próximos 8 o 10 años, para acercarnos a lo que producíamos hace 20 años, 22 años. Por supuesto, pensar que con una industria petrolera tan destruida como la que tiene Venezuela podemos invertir 25.000 millones de dólares entre inversiones y gastos, repito, suena fantasioso. Yo no sé quién es el que está dispuesto a hacer esas inversiones. El Estado venezolano, en todo caso, que está quebrado, no está en condiciones de hacerlo. Y en cuanto a inversiones extranjeras, bueno, lo veo muy difícil. Yo no sé de ningún país del mundo que esté dispuesto a hacer inversiones tan cuantiosas en un país donde no hay seguridad jurídica. Ciertamente yo no veo a China haciéndolo. Hace unos años China estaba dispuesto a hacer grandes inversiones en Venezuela, esa refinería que iban a hacer en Oriente, con una inversión de 14.000 millones de dólares, y la interrumpieron porque no había seguridad jurídica. Rusia mucho menos. Rusia atraviesa por una situación bien compleja, particularmente en este momento con la situación en la frontera con Ucrania, y ellos no estarían en condiciones de hacer una inversión de esa magnitud. ¿Quiénes pueden hacer esa inversión? No lo sé. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde están los trabajadores? Antes PDVSA tenía una nómina de trabajadores altamente calificados, ya no los tiene, de manera que yo francamente no veo ninguna posibilidad, ni la más mínima posibilidad, de que esa oferta del presidente pueda cumplirse. Claro, y tenemos que irnos más allá
de la parte monetaria, también estaríamos hablando del personal preparado. Aquí existe el personal preparado para afrontar este reto. La mayoría se acuerda que fueron despedidos, ¿no? De la industria petrolera. 2002-2003 despidieron 20.000 trabajadores. Cada uno de ellos tenía en promedio 15 años trabajando para la industria, de manera que si multiplicamos 15 años por 20.000 despedidos, fueron 300.000 años de experiencia y conocimiento que se lanzaron al cesto de la basura. A partir de ese momento, PDVSA ha tenido cero problemas de personal, pero además de ese momento en adelante también se le han seguido yendo muchísima gente. Tiene que quedar gente buena, por supuesto, pero no en cantidad suficiente como para afrontar un reto como el que plantea el presidente. Lo vuelvo a repetir, ningún país del mundo lo ha logrado. Claro. Doctor, amigos, estamos conversando con José Toro Hardy, él es economista y el director de PDVSA. Doctor, le pregunto también sobre este otro tema que destacó en este informe de Nicolás Maduro, en lo que fue su informe de gestión de 2021. Destacó, y es bien relevante esta noticia, decir que, bueno, que va a combatir las mafias de la gasolina, que va a aplicar todo el peso de la ley a las mafias de la gasolina. ¿Por qué esperar tanto tiempo si este problema prácticamente reventó, e inclusive antes de que se iniciara este problema de la escasez de gasolina? Claro, antes había un problema de contrabando de gasolina hacia Colombia, después que estalló el problema. En los años siguientes, durante los últimos años, se han parado las inversiones en las refinerías venezolanas, las inversiones de mantenimiento, de manera que estas 6 importantes refinerías con las cuales contamos están en un estado de deterioro impresionante. Ellos han logrado reactivar parcialmente y espasmódicamente algunas de las refinerías. Por ejemplo, el Palito, que estuvo cerrada 2 o 3 años, la pusieron a producir 20.000 barriles diarios. Cuando trataron de aumentar, empezaron problemas de vibraciones en las plantas de craqueo catalítico, de derrames, de conatos de incendio, y tuvieron que cerrarla. Llevan varias veces que la ponen a funcionar y la paran. Y lo mismo ha ocurrido con la refinería de Cardón y en Puerto de la Cruz. Entiendo que las cosas están yendo un poco mejor, pero sencillamente no hemos sido capaces de reactivar adecuadamente nuestra planta de refinerías, porque además ni siquiera tenemos la dieta adecuada de petróleo, el tipo de crudos que estamos produciendo, que es fundamentalmente crudo pesado de la faja del Orinoco, no sirve como dieta para que trabajen para operar nuestras refinerías. Entonces estamos importando condensados y naftas de Irán para hacer una mezcla con los crudos pesados y lograr así esa mezcla que pueda poner a operar algunas de nuestras refinerías, y vuelvo a repetir, de manera espasmódica. Donde hay escasez, siempre aparece el problema de mercado negro. En Venezuela ha habido una fuerte escasez de gasolina, y pues de la mano de esa escasez ha aparecido el problema del mercado negro, de una corrupción tremenda en torno al tema. Ya no se trata de contrabando hacia Colombia, porque ya ese negocio dejó de existir, pero se trata de que la poca gasolina que produce, pues tratan de venderla en condiciones que esconden una gran corrupción. En el Claro. interior del país, sí, en Caracas a lo mejor no las vemos con tanta intensidad, particularmente en las estaciones de servicio donde se vende eh, en dólares la gasolina, pero en el interior del país el problema sigue siendo sumamente severo. Claro, doctor, y es importante también para que nuestro público que nos está escuchando aclarar esta problemática en el consumo de esta gasolina que se está produciendo en el país, inclusive la que viene de Irán, la que anteriormente ha llegado de Irán. La calidad de este producto, es cierto que los vehículos se han afectado. ¿Qué pasa con ese material procesado en el país? ¿Cómo se está produciendo? A mí me parece que hasta hace unos meses, en el último año, hubo problemas de calidad importantes. Yo no sé si en este momento se mantiene el problema. No he escuchado de automovilistas que se quejen al menos en los últimos 2 meses, en cuanto a la calidad. Ciertamente nuestras refinerías están operando en buena medida, algunas, vuelvo a repetir, espasmódicamente, en buena medida, con petróleo que se está produciendo, con gasolina producida en Venezuela, pero que tiene, por supuesto,
una parte importante de condensados y naftas, en los cuales se están diluyendo los crudos ultrapesados de la faja del Orinoco. No he oído más quejas, pero habría que llevar esa gasolina al laboratorio para constatar cuál es la calidad de lo que se está produciendo y sobre todo si lo que se está produciendo es una calidad estable, que tampoco lo sé. Claro. Otra de las polémicas, un poco retomando lo que es la producción petrolera en el país, un poco el comentario que hacíamos al inicio de la entrevista, es el informe de la OPEP que reflejaba que en el país se había, en 2001, en diciembre, se habían producido 681.000 barriles diarios de crudo y esto registraba un incremento de 20.000 barriles en relación a noviembre, pero el gobierno a través del Ministerio de Petróleo dijo que el promedio era de 871.000 barriles por día. ¿A quién creerle? Ok, tenemos tres cifras diferentes. Tenemos la cifra que dice el presidente que alcanzó 1 millón de barriles diarios. Yo en particular no la creo, porque el propio gobierno le informó a la OPEP que lo que se produjo fue 70.000. 871.000 barriles diarios, de manera que la información que el propio gobierno le suministra a la OPEP desmiente al presidente. Pero más allá de lo que dice de la información que suministra el gobierno, hay lo que se llaman las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son las principales empresas que estudian el tema del mercado petrolero a nivel mundial. Entre ellas está Platts, está varias muy calificadas. Son las principales plataformas de estudio de los mercados. Y ellas lo que están diciendo es que la producción local alcanzó fue 681.000. Tenemos, por lo tanto, tres cifras diferentes. Más aún, Platts, que es probablemente la más importante de las fuentes secundarias en materia de información petrolera, lo que está diciendo es que el promedio de producción del año 2021 fue inferior al promedio de producción del año 2020. De ahí, de manera que ahí tenemos una cuarta cifra. ¿A quién creerle? Es difícil de entender. Yo empiezo por creerle más a las fuentes secundarias porque sé cómo operan, sé la seriedad de sus plataformas, sé cómo, en tanto que también sé que las informaciones que nos vienen suministrando, se nos vienen suministrando oficialmente, usualmente son difíciles de constatar su veracidad. Claro. Bien, doctor, ya estamos terminando nuestro espacio, pero yo quiero hacer esta pregunta. ¿Los venezolanos podemos tener fe que en algún momento la industria petrolera, el principal soporte en los últimos 40, más de 40 años, va a regresar, podría regresar con una nueva gerencia, con gente que tenga más proyección de futuro? Porque se habla de que ya ese escenario no lo vamos a ver más en nuestra historia. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? No, yo sí quiero ser optimista sobre el futuro. Nosotros seguimos teniendo importantes reservas de petróleo en el subsuelo. Ahora, no basta con tener el petróleo en el subsuelo. Para producirlo hace falta importantes inversiones. Si vamos a recuperar la industria petrolera, una cosa está clara: ya no va a ser en manos del Estado, porque el Estado está quebrado y no está en condiciones de hacer las cuantiosas inversiones que se requieren. Más allá de eso, pues seguimos teniendo una infraestructura petrolera importante, muy deteriorada. Aún así, es más fácil recuperar una infraestructura deteriorada que partir de cero. De manera que yo creo que es un problema de que haya un cambio en el modelo económico, pero por supuesto, para que se produzca ese cambio de modelo económico de forma de restablecer la confianza y la seguridad jurídica, hace falta que también haya un cambio en el modelo político. Si se producen las dos cosas y llegamos a tener una forma de gobierno capaz de inspirar confianza, yo creo que las inversiones podrían regresar a la industria petrolera en Venezuela, pero algo tenemos que aclarar. El petróleo va a ser desplazado como agente energético en el transcurso de los próximos 20 o 30 años por otros agentes energéticos menos contaminantes. La Agencia Internacional de la Energía nos dice que la demanda mundial de petróleo puede seguir creciendo más o menos hasta el año 2040, pero que a partir de ese momento se estabiliza y de ahí en adelante empieza a disminuir, desplazado el petróleo por esos otros agentes menos contaminantes que la humanidad considera importantes por este problema que hay de recalentamiento de la atmósfera. De manera que, si bien yo creo que
podemos recuperar buena parte de la industria petrolera va a ser con características diferentes, no va a ser en manos del Estado ya no está en condiciones de hacerlo, pero quizás lo más importante es que estamos contra el reloj, porque mientras más pasa el tiempo, más difícil van a hacerse la llegada de esas inversiones porque se acerca ya cada vez más el momento en que el petróleo se ha desplazado como agente energético. Pero sin embargo, yo soy optimista. Bueno, con ese optimismo nos vamos a quedar, doctor. Bien, ya estamos finalizando. ¿Cuáles algunas palabras para nuestro público de Cactus 24? Bueno, sí, estamos viviendo una etapa sumamente complicada de nuestra economía, sumamente complicada. Algunas personas se sienten un poco desesperanzadas. La economía venezolana se ha deteriorado considerablemente. El Fondo Monetario Internacional nos ha dicho que el Producto Interno Bruto por habitante de Venezuela, que era de los más altos de la América Latina, ha pasado a ser más bajo que el de Haití. Es decir, antes estábamos a la cabeza de los más ricos y hoy en día pareciera que nos acercamos a estar a la cabeza de los más pobres. Eso significa que la sociedad venezolana debería reaccionar, tiene que reaccionar en busca de un mejor futuro. Y si logramos esos cambios, yo creo que el país tiene unas muy buenas posibilidades de recuperarse. En buena medida, el tiempo que demore esa recuperación va a depender de la capacidad que tengamos de atraer inversiones, porque en este momento no las tenemos, no somos capaces de hacerlas, vamos a requerir del apoyo del capital privado que venga al país y eso no se puede lograr si no hay confianza y seguridad jurídica y esas son las metas. Necesitamos confianza y seguridad jurídica. Si logramos alcanzar eso, el país tiene un potencial de recuperación que en mi opinión es optimista. Bien, le damos las gracias al doctor José Toro Hardy, economista y es director de Petróleos de Venezuela, por habernos acompañado y bueno, y habernos aclarado estas dudas, doctor, sobre cuál es el panorama inmediato de la industria petrolera. Por nuestra parte, amigos, nosotros nos despedimos dándole las gracias por dedicar parte de su tiempo para escucharnos a través de estas entrevistas de Cactus 24. Hasta otra oportunidad.